Muy buenos días. Bueno, para comenzar explicando cuáles son los foros competentes en este caso, tenemos tres escenarios posibles donde se podría resolver la controversia entre Andes Coffee S.A.S, empresa colombiana, y Nordic Trade AB, empresa sueca. El primer foro es los tribunales de Estocolmo en Suecia. El contrario incluye una cláusula de elección de foro, donde las partes dicen que cualquier controversia se someterá a la competencia exclusiva de los tribunales de Estocolmo. Esto significa que, en principio, los jueces suecos serían los llamados a conocer del caso. Además, Suecia es parte del convenio de la Haya del 2005 sobre acuerdos de elección de foro, por lo que sus jueces están obligados a respetar este pacto. El segundo foro son los tribunales colombianos. Colombia podría tener competencia porque el vendedor está domiciliado en Colombia y parte de la ejecución del contrato ocurrió en Colombia. Sin embargo, esta competencia queda desplazada por los acuerdos contractuales, la cláusula del foro y la cláusula arbitral. El tercer foro es el arbitraje internacional administrado por la Cámara de Comercio Internacional. El contrato también contiene una cláusula arbitral muy clara que dice que cualquier disputa será resuelta mediante arbitraje internacional con sede en París y por 3 árbitros. La conclusión de estos foros es que aunque hay conflicto entre cláusula de foro y cláusula arbitral, la tendencia del derecho internacional privado es privilegiar el arbitraje, especialmente cuando la cláusula arbitral es específica y detallada. Por eso, el foro más fuerte y coherente en la voluntad de las partes es el arbitraje internacional. En este caso, las partes acordaron que el contrato se iba a regir por la ley del país del vendedor. Entonces, como el vendedor es una empresa colombiana, eso significa que la ley aplicable al contrato es el derecho colombiano. Sin embargo, en arbitrajes internacionales es habitual complementar la ley elegida por las partes con otras fuentes del comercio internacional. En este caso, los árbitros también pueden usar los principios UNIDROIT para interpretar temas relacionados con obligaciones contractuales internacionales. Un punto importante que no aplica la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías. Esto se debe a dos razones. La primera es que Colombia no es parte del SISG y segundo, las partes escogieron explícitamente que la ley colombiana era la que iba a resolver pues todas estas controversias, lo que supone pues la exclusión de la SISG. Además, los incontrasts pactados en este caso, sí, Gotemburgo, también ayudan a definir la distribución de riesgos en la entrega de la mercancía. Conclusión es que la ley aplicable al fondo del contrato es la ley colombiana, complementada con principios UNIDROIT e interpretación en el marco de arbitraje. Gracias. Voy a presentar el planteamiento general del caso antes de pasar a los análisis específicos. Tenemos un contrato internacional de compraventa de café verde por 1.200 toneladas entre Andes Coffee SAS, domiciliada en Medellín, y Nordic Trade AB, domiciliada en Suecia. La entrega se pactó bajo el Incoterms Gotemburgo, lo que implica que el vendedor asume costos y fletes hasta entrega de la mercancía en el puerto sueco, pero el riesgo se transmite cuando el café es cargado en el buque. Después de firmado el contrato, las autoridades suecas endurecen los requisitos sanitarios para importar el café, exigiendo un nuevo límite de pesticidas que no existía al momento de celebrar el contrato. Cuando llega la mercancía a Suecia, una parte queda retenida por las autoridades. Nordic Trade AB se niega a pagar el saldo del precio, alegando incumplimiento sanitario y amenaza con resolver el contrato. Paralelamente, el grupo económico sueco hace una reestructuración corporativa y adquiere participación en Andes Coffee a través de una filial suiza, insinuando que podrían demandar bajo el Tratado Bilateral de Inversión entre Colombia y Suiza. La empresa colombiana quiere saber, primero, qué foros son competentes. Segundo, cuál es la ley aplicable. Tercero, qué foro le conviene activar. Cuarto, si hay riesgo real de arbitraje de inversión.
Quinto, ¿cuál es la estrategia procesal recomendada? Así que este es el contexto general de lo que estamos analizando a lo largo de esta presentación. Bueno, yo, Marley Morales Castro, voy a explicar el arbitraje versus la jurisdicción estatal. Ahora bien, voy a explicar cuál foro es más conveniente activar para Andes Coffee. El arbitraje internacional del CCI tiene unas ventajas: la neutralidad, la especialización, la flexibilidad y la ejecutabilidad. La neutralidad de ese procedimiento se realiza en París, un lugar neutral para ambas partes. La especialización: los árbitros suelen tener experiencia en comercio internacional y compraventas complejas. La flexibilidad es el proceso arbitral que permite adaptar el calendario y las reglas a las necesidades del caso. La ejecutabilidad: el laudo puede ejecutarse fácilmente en múltiples países gracias al Convenio de Nueva York. Los tribunales estatales de Suecia en riesgos, pues el problema es sanitario y proviene de la regulación nueva de Suecia. Un juez sueco podría aplicar esas normas de manera estricta, incluso si no existían cuando se perfeccionó el contrato. Esto podría perjudicar al vendedor colombiano. Por esto, desde una perspectiva estratégica, se recomienda a Andes Coffee que active el arbitraje del CCI, pues porque ofrece más garantías e imparcialidad y especialización. El arbitraje internacional del CCI es un método de resolución de disputas comerciales internacionales administrado por la Corte Internacional del Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la cual permite a las empresas resolver los conflictos fuera de los tribunales mediante un procedimiento formal y vinculante, basado en el reglamento de arbitraje de la CCI, que busca ser flexible, eficiente y confidencial. En conclusión, el arbitraje internacional del CCI es un mecanismo más conveniente, pues para proteger los intereses del vendedor. Un cordial saludo para todos. Finalmente voy a explicar dos puntos muy importantes, el cual es el riesgo de arbitraje de inversión y la ruta procesal. Hay que tener en cuenta que existe el riesgo real de arbitraje de inversión, teniendo en cuenta que la amenaza del inversionista europeo se basa en una reestructuración que realizaron para adquirir la participación de Andes Coffee a través de una filial suiza, intentando acogerse al TBI en Colombia-Suiza. Sin embargo, el conflicto surge de decisiones sanitarias de Suecia, no de Colombia. Para que exista el arbitraje de inversión debe haber una violación por parte del Estado colombiano, lo cual no ocurre aquí. La estructuración puede ser vista como trade shopping, algo que muchos tribunales rechazan. En conclusión, el riesgo de arbitraje de inversión es bajo, aunque puede usarse como presión a la hora de la negociación. Digamos que hay una ruta recomendada y lo primero que se debe hacer es activar formalmente el arbitraje internacional CI. Se debe presentar una solicitud de arbitraje en París para que el tribunal defina la responsabilidad de los riesgos y el tema del incumplimiento contractual. Digamos, la segunda medida es solicitar medidas provisionales, por ejemplo, proteger la mercancía retenida, evitar daños o pérdidas del valor y resguardar las pruebas. Lo tercero es preparar la defensa preventiva frente a la amenaza del arbitraje. Digamos que se deben de reunir algunos documentos que demuestren a las autoridades colombianas que actuaron legalmente y que probablemente no se le atribuye a Colombia. Y cuarto, mantener las negociaciones paralelas y buscar soluciones comerciales sin renunciar a los derechos contractuales ni afectar la estrategia en el arbitraje. Como conclusión final, hay que tener en cuenta que la vía más favorable para Andes Coffee es activar el arbitraje CCI por la ley colombiana, contener la amenaza en el TBI y avanzar en una defensa técnica que muestre que el cambio regulatorio no